Lo bíblico es lo que yo le enseño a través de la Biblia. Lo dogmático es lo que la iglesia, la Santa Madre Iglesia, le enseña al pueblo como una tradición. Y lo que la gente practica regularmente en una semana de estas son dogmas, mas no los principios de la palabra. Y los dogmas están creados de alguna manera para calmar las conciencias religiosas de la gente y no acercarlos a Dios, sino anestesiarles en su conciencia y no para conocer a Dios. Entonces, la Semana Santa, como la vive la tradición, no acerca a la gente a Dios. La Semana Santa, literalmente, lo que hace es que muchos se encierren en una tradición religiosa que finalmente no les acerca a Dios. Pero qué bueno el mensaje que quiero compartirles hoy, porque quiero hablarles de la resurrección. Cristo está vivo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la iglesia del Cristo vivo. Y le invito a abrir su Biblia en Filipenses 3, versículos 10 y 11. Quiero hablarles del poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Filipenses 3, versos 10 y 11. Voy a pedir que me ayuden mucho con la Biblia en el videobin para tener algunos textos allí rápidamente. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, en esta mañana yo quiero pedirte sabiduría para enseñar tu palabra, y permite que al enseñarla tu pueblo sea edificado y tu pueblo sea levantado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted no está aquí hoy en la iglesia por una tradición religiosa. Usted está aquí esta mañana porque tiene una relación personal con Dios. Hay gente que asiste solo a los templos en ocasiones o fechas especiales porque hace parte de una tradición. Pero qué bueno por el pueblo de Dios que ha entendido que con Jesús no se celebra una tradición o un rito, sino que se ha establecido una relación personal con Él, viva y eficaz. La resurrección es un tema fundamental del Evangelio. Hay 3 eventos en la vida de Cristo que son de suprema relevancia. El primer evento es su nacimiento. Si Jesús no nace, estaríamos fritos, porque necesitaba nacer, encarnarse en un hombre. Y Jesús nació, y eso lo recordamos en Navidad. Pero luego el segundo evento, que es el centro de toda la Biblia, porque toda la Biblia gira alrededor del evento de la muerte de Jesús en la cruz. Es lo que recordamos en la Semana Santa, y que algunas personas, les digo algo, han desviado este evento de la Biblia, lo han tergiversado en la tradición, lo ha envuelto en un manto de mentiras y de engaños, que a la final no acerca a la gente a Jesús, sino que los aleja. La gente cada día parece que está abriendo más los ojos a esas realidades religiosas, que lo que han hecho es alejar la gente y no engañarlos. Yo recuerdo aquí las procesiones, y con el respeto, si hay alguien que vive ese tipo de tradiciones, yo respeto su fe, pero recuerdo esto y eran ríos de personas. Ahora ha menguado un poco, la gente ha perdido un poco el afecto por este tipo de acciones o de formas de acercarse a Dios. ¿Y qué entiendo yo? Que la gente quiere acercarse a Dios, pero no ha entendido su verdadera fe. ¿Y qué es nuestra fe en Cristo? Seguramente gira alrededor de la muerte. La muerte es el evento central de la Biblia. Toda la Biblia habla de la muerte. Desde Génesis está hablando de la muerte de Cristo, cuando Dios mata un animal para vestir a Adán y a Eva porque estaban desnudos. Desde allí
se está hablando de la muerte del Señor Jesucristo, de cómo iba a morir, cómo iba a ser sacrificado y cómo su sangre iba a ser derramada. El Pentateuco, los libros históricos, el pueblo de Israel en el desierto, el tabernáculo, los salmos, los profetas, todos hablan de la muerte del Señor Jesucristo. Todos. No hay un solo libro de la Biblia que no hable de la muerte del Señor Jesucristo. Pero escuche algo, la muerte es el evento más importante, es el centro de la Biblia, pero está rodeado de otro evento que para mí es el que le pone el sello de la garantía, el sello que valida y que ratifica la obra de la muerte de Cristo, y es la resurrección. Sin resurrección, la muerte hubiese sido solo una linda historia conmovedora y triste de nuestra fe. Si el Evangelio se tratara solo de la muerte de Jesús, donde la gente llora y se conmueve y siente compasión porque lo están matando, y el espíritu religioso de mucha gente lo lleva como a ese sentimiento que no los transforma, la resurrección es la mejor noticia, porque la resurrección se habla de un evento donde el poder de Dios se manifiesta. Y quiero que pongas el versículo 10 nuevamente, 3:10, porque aquí está escribiendo el apóstol Pablo, dice, a fin de conocerle en el ¿qué? Subraye la palabra poder, porque el que está escribiendo aquí es alguien que experimentó el poder de la resurrección. Alguien que vivió como un religioso, que fue un gran religioso, porque conocía todas las doctrinas, los ritos de la tradición, los enseñó, los mostró, era un doctor de la ley, pero escúcheme algo, no le sirvió para nada. Su religiosidad fue muerta, su religiosidad fue inerme, no lo llevó a nada. Y tuvo que tener un encuentro, una experiencia con el poder del Cristo resucitado. ¿Qué nos enseña eso? Que mucha gente, aún en la iglesia cristiana, puede tener solo conocimiento y religión, pero no pueden estar experimentando el poder de la resurrección. Y yo quiero hablarle esta mañana del poder de la resurrección y cómo es que actúa el poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Porque el Evangelio, más que un rito y una tradición, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si esta iglesia fuera una iglesia religiosa, el poder de Dios aquí no se manifestaría. Porque Dios no se manifiesta solo en ritos o en tradiciones. Dios se manifiesta con evidencias que demuestran su presencia y su poder. El Evangelio va más allá de la muerte de cruz, va a la obra de la resurrección, porque la resurrección fue el sello de la obra de Cristo en la tierra. Mucha gente resucitó o revivió en la Biblia. En el Antiguo Testamento recordamos a un hombre que estaba muerto y lo llevaban a enterrarlo y lo tiraron al lado de la tumba de Eliseo, y este muerto, cuando toca los huesos de Eliseo, se reincorpora, resucita, revive. El muerto más famoso que resucitó en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Después de Cristo, Lázaro. Lázaro, después de 3 días de estar en la tumba y ya estar podrido su cuerpo, resucita. ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de estos hombres con la resurrección de Cristo? La diferencia más grande es que estos revivieron, es decir, Dios les devolvió el espíritu. Ellos revivieron por el poder de Dios, pero Cristo no revivió.
Cristo venció la muerte. Y ya explicaré esto más a fondo. Pablo escribió estas palabras porque el hombre que está escribiendo esto tuvo una experiencia real con el Cristo resucitado. A él no le contaron la historia. Por eso Pablo no es predicador porque alguien le dijo: métase a predicador, que eso es bueno. Pablo no lleva el evangelio porque ¿qué? Porque le gustó, le pareció chévere. No, Pablo está diciendo: yo experimenté, yo tuve un encuentro con ese Jesús. A mí no me contaron la historia, porque a Pablo lo trataban de descalificar porque fue un perseguidor, fue un sicario de cristianos y no le creían su predicación. Pero él dijo: no, yo le conozco y también soy apóstol como cualquiera de ustedes, porque yo tuve la experiencia con el Cristo resucitado. A mí se me apareció. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 3, cuando Jesús resucitó, duró 40 días, a ver, ahí está, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que Jesús se le apareció a cientos de personas después de resucitado. Pero una de las personas a las que Jesús se le apareció fue a Saulo, que es Pablo. La Biblia dice que Pablo iba rumbo a Damasco respirando amenazas, es decir, iba que se mataba al primer cristiano que encontrara, y el primero que se le apareció fue el Señor Jesucristo resucitado, y Pablo ese día se convirtió. Ahora, Pablo está diciendo: yo viví esto, yo pasé de la religiosidad a la experiencia con Jesús, pasé de la tradición y del dogma a la experiencia con Cristo. Yo pasé de solo entender algo a vivirlo. Y escuche, Pablo cambió su vida por completo, porque no se encontró con una iglesia o una tradición. Si usted viene aquí a encontrarse con una iglesia o una tradición, le digo a decir algo: usted se va a aburrir y no va a volver. Pero si viene a este lugar y se encuentra con Jesús, su vida va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo tuvo un encuentro que lo cambió por completo, y entendió que la obra de Cristo tuvo una realidad en él por el poder de la resurrección. Pablo lo entendió, porque la victoria que Jesús ganó en la cruz del Calvario, en el día que Cristo resucitó, quedó ratificada. La resurrección nos garantiza que tenemos un evangelio legítimo. Si no tuviésemos un Cristo resucitado, estaríamos conmemorando la muerte de nuestro gran líder y haciendo un velorio aquí. Pero afortunadamente, y gloria a Dios, que la iglesia de Cristo no se reúne a recordar un mártir, un buen mártir, un gran profeta que existió sobre la tierra, sino a un Cristo que se levantó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre y en medio de nosotros, con poder y autoridad. La resurrección de Cristo tiene una validez tan grande que nos enseña tantas cosas de nuestra fe, que esta mañana yo quiero que usted las entienda y las viva. Nuestra fe es validada, es ratificada por la resurrección del Señor. La Biblia dice en Primera de Corintios 15, el versículo 14 dice así: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe.
Primera de Corintios 15 habla de la resurrección. Y Pablo está tratando de que la iglesia de Corinto y los judíos entiendan la resurrección. Porque habían entre ellos corrientes, los fariseos, los saduceos, sobre todo los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces era muy difícil que ellos pudieran incorporar la resurrección de Cristo a su fe. Podían creer en Cristo, pero no podían creer en su resurrección. Entonces Pablo en 1 Corintios está enseñándole a la iglesia, y en especial a un grupo de creyentes que había allí, que no creían en la resurrección de los muertos, que no creían que los muertos podían resucitar. Y Pablo les está enseñando que si no creen en la resurrección, no podrán creer en la resurrección de Cristo. Y si no creen en la resurrección de Cristo, la fe en Cristo no sirve para nada, y la predicación mucho menos, porque no hay nada ni que enseñar, ni que predicar, porque si el Cristo que predicamos está muerto, el evangelio no sirve, es inoperante, es inerme. El evangelio que pudiésemos predicar es un evangelio de un mártir que ya no existe y que solo quedan sus cenizas. Entonces Pablo está enseñándoles la doctrina de la resurrección. ¿Por qué Pablo llama la resurrección como el poder? Porque realmente Cristo fue resucitado con poder. ¿Me está escuchando? Y el poder que actúa en Cristo para resucitarlo es el mismo poder que opera en cada uno de nosotros para darnos vida. ¿Me está escuchando? Cristo tuvo que morir y enfrentarse a la muerte. Tuvo que traspasar el umbral de la vida a la muerte. Cuando Jesús estaba en la cruz, sus últimas palabras fue: Padre, en tus manos ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba entendiendo que iba a pasar de vida a muerte, que se iba a internar en un lugar en el que tenía que entrar como hombre, pero a la vez como Dios, que ninguno había traspasado el umbral de la muerte como Él lo hizo. Jesús sabía que tenía que morir, y Jesús sabía que tenía que internarse en el mundo de la muerte, tenía que entrar en las sombras de la muerte. De hecho, dice la Biblia que cuando Jesús muere, la tierra se llenó de tinieblas y gran oscuridad llenó la tierra. Y cuando Jesús muere, Él expiró. Las tinieblas cubrieron la tierra. En el infierno hubo una fiesta. Lo matamos. Hasta aquí llegó el Hijo de Dios, ese que se creía el Mesías, el Salvador del mundo. Lo destruimos, lo matamos, y parece que había un gran festín en el infierno, y Jesús murió. Su espíritu, que cargaba todo el pecado de la humanidad en su cuerpo, fue al Padre, y el Padre lo justificó. Pero dice la Biblia, escuche, que Jesús hizo algo. Jesús, al morir, empezó a ascender, y dice la Biblia que empezó a bajar a las partes más profundas. Y mire, dice en 1 Corintios 15, perdón, antes de 1 Corintios 15, Efesios 4:8. Por lo cual dice, leamos primero el 9, dice: y esto que subió, el 9, y esto que subió,
¿Qué es sino que también había que descendido primero a dónde? A las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde está el infierno? Algunos dicen allá, otros no se sabe. Yo no voy a afirmar dónde está. Pero Jesús desciende allá, al Averno, al infierno. Y me imagino que la muerte está allá diciéndole: bienvenido, Hijo de Dios. Ese era tu poder. Estás en la celda de la muerte. Te estás enfrentando con la muerte. Y escuche, cuando Jesús llega a ese lugar y toca la puerta, tal vez le abre el espíritu de temor. Y cuando lo ve, le da miedo y sale corriendo. Y luego se enfrenta a la muerte. Y la muerte lo mira a los ojos. Y Jesús le dice estas palabras. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Póngalo allí. Le dice: muerte, muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Le dice a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Muerte, tú no me puedes retener. Muerte, tú no me puedes encarcelar. Y hoy te quito, muerte, las llaves que tenías sobre los hombres. Hoy quito el poder de la muerte que tú tenías sobre la humanidad, y yo ahora venzo sobre ti. Y dice la Biblia que le pisó la cabeza al poder de la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! ¿Y qué fue lo que hizo después de eso? Efesios 4, verso 9. Dice que después de que venció la muerte y le dijo: muerte, yo soy tu muerte, tú no puedes detenerme, tú no puedes subyugarme. Dice que después de esto, después de que bajó, también subió, sino que también, versículo 8 por favor, dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva, es decir, tomó el poder de la muerte, sus principados, sus potestades, y los encarceló, los esposó, los encadenó, hermanos, en el mismo infierno, y subió a lo alto. Y los que pensaban hacerlo preso a él, él los encarceló, y dice que llevó cautiva la cautividad. Como cuando la policía toma un preso, un delincuente, y lo esposa, y van esos presos así, como agachados, que no les vean la cabeza. Así van todos estos principados y potestades, agachados, avergonzados. Los expuso públicamente y dio dones a los hombres. El versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué operó esa muerte? Pastor, ¿y eso para qué me sirve? Ese poder que actuó en Jesús para resucitarlo de los muertos, le tengo una gran noticia: fue heredado por nosotros. No, hermano, no les alegró. Fue heredado por usted. El mismo poder que actuó en Cristo actúa en cada uno de nosotros. Aleluya. El mismo poder que actuó en Jesús
Actúa en nosotros. Y eso tiene que ver con la muerte. Porque el poder de Jesús para resucitarlo de la muerte operó en nosotros y opera en nosotros el espíritu y el poder de la resurrección. Jesús venció la muerte, todas las muertes que puedan existir. Hay 3 tipos de muerte que Jesús venció. Y Él las venció, ¿sabe por qué? ¿O para qué? Para que usted y yo tengamos victoria sobre esas muertes. La primera muerte que Jesús venció fue la muerte sobre el pecado. ¿Me está escuchando? Jesús venció el poder de la muerte del pecado en su vida. El único hombre que no pecó en la tierra se llama Jesucristo. Nunca el pecado tocó su vida. Anoche mi hijo Luis Miguel me preguntaba: papá, pero Jesús nunca pecó. Algo incrédulo. Y yo le dije: ¿seguro, hijo, que nunca pecó? Me dijo: pero María lo regañó. Algo malo hizo, papá. Y yo le dije: bueno, lo regañó, ¿por qué? Porque estaba predicando en el templo. Bueno, entonces no pecó. Asuntos de familia. Pero el único que nunca pecó se llama Jesucristo. Él venció el poder del pecado en nuestras vidas. Esto es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted y yo podemos decir que el pecado no nos puede dominar. Porque el poder de Jesús sobre el pecado, el mismo poder que actuó sobre Jesús para liberarlo de la muerte y del pecado, escúcheme, opera en cada uno de nosotros. Por eso ninguno que conoce a Jesús puede decir que el pecado puede reinar en su vida. Ay, no, pastor, es que yo soy muy débil. Cristo venció el pecado, usted también puede. Ay, es que a mí me arrastra esa tentación. Cristo venció el pecado, y si Él venció, usted también podrá. El poder de la resurrección de Jesús actúa en su vida para hacerlo libre del pecado. El pecado no puede controlar su vida, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Jesús venció el pecado. El pecado jamás lo tocó. Por eso, si Jesús hubiera pecado, el poder de la muerte del pecado lo hubiera destruido. Por eso todas esas películas por ahí raras que quieren poner al Jesús pecador y al Jesús bandido, al Jesús lujurioso, eso es una mentira del diablo, eso no existe. El único que nunca pecó en la tierra se llama Jesucristo. ¿Y sabe para qué? Para liberarnos a nosotros del poder del pecado. ¿Sabe por qué? Porque ya habíamos quedado cautivos del poder del pecado. El primero que nos metió en esa ley del pecado se llamó Adán. Y Jesús es llamado el segundo Adán en Romanos. Y si el primero fracasó en el intento de acercarse a Dios y de tenernos en comunión con Dios por medio de una vida obediente, el segundo no fracasó, nunca pecó y nos abrió el camino para acercarnos al Padre. Nunca piense que usted no puede triunfar en su vida espiritual. Nunca piense, por nuevo o antiguo que sea la fe, que usted no puede crecer o superar tentaciones o ataduras espirituales en su vida. No hay pecado sobre esta tierra que el poder de Jesús no venza en nosotros. No hay pecado sobre esta tierra que el poder de Jesús no aniquile nuestra vida. Por eso en la iglesia no somos un reformatorio. Usted no está aquí para reformarlo en la iglesia.
Pero por más impopular que parezca este sermón o esta parte de mi sermón, es una realidad inocultable. Es una doctrina que está en la Biblia, que existe, que hay un lugar que se llama infierno y que muchos irán allí con una muerte que es la muerte eterna. Algunos se levantarán para muerte eterna y otros para vida eterna. Y cuando Jesús fue al infierno, no entró a él, venció sobre el imperio del infierno. Y en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18, dice, Jesús dice en el versículo 17, en la última parte: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. 18. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves del infierno. Y si Él tiene las llaves del infierno, yo estoy seguro, porque jamás iré a ese lugar. Yo no vivo para Dios porque le tenga miedo al infierno. Yo vivo para Dios porque Él es mi vida. Creo que el infierno, si Cristo no estuviera en mi vida. No hay peor infierno que vivir lejos de Dios. Y no hay que estar cerca de Jesús. Hoy, el día en que el mundo celebra la resurrección, muchos lo celebran como un evento, como un recuerdo. Pero esta mañana yo no te estoy haciendo memoria de un hecho histórico, solamente te estoy diciendo que ese evento cambió nuestras vidas, nos dio un sentido de vida, dio a nuestro evangelio el toque de la fiesta, de la celebración. Nos quitó el luto y nos puso el vestido de fiesta. Por eso los cristianos nos reunimos los domingos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sabe por qué? Porque nos venimos aquí a recordar que el Cristo al que venimos a adorar es un Cristo poderoso y transformador en nuestras vidas. Que no celebramos una fiestica aquí nomás, un cultico, no. Tenemos entre nosotros al Cristo vivo y resucitado, que nos ha transformado por el poder de su resurrección. Y si Él vive, ¿cuántos están vivos esta mañana? Diga al que está a su lado: la muerte no está en tu vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, dígale: Padre, gracias.